Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al ciclo de entrevistas del canal de TV del diario digital Conclusión, esta vez con temas vinculados con la justicia a historia de esta justicia. Historia que, bueno, deja muchos interrogantes. Nosotros creemos que cuando se habla de periodismo de guerra, de Lawware, cuando se habla de situaciones incomprensibles en el marco de lo que puede llegar a ser el normal desenvolvimiento de las instituciones, hay casos que son emblemáticos y tienen que ver con distintos momentos, distintos proyectos políticos que encarnan algunos gobiernos y donde se evidencian algunos intereses. Creíamos que es conveniente para poder empezar a entender qué es lo que está pasando hoy con esta solicitud o instancia de per saltum que se le ha pedido a la Corte con 2 jueces, ir al origen de cómo nacería todo esto y cómo nació en los comienzos del gobierno de Macri. Por eso estamos en contacto con el ex camarista Eduardo Freiler. Buenas tardes, le vamos a dar la bienvenida, doctor. Es un gusto hablar con usted. El gusto es mío, Aldo. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Por lo pronto aquí andamos bien y bueno, tratando de desentrañar si usted nos ayuda a comprender y hacer un poco, ¿no?, el origen de todo esto. Usted pertenecía a una sala federal y que compartía con otros magistrados como eran Ballestero y Fará. ¿Qué fue lo que pasó, doctor, allí? Bien, en los mismos comienzos, en los albores del gobierno del ingeniero Macri, hubo una clara y marcada tendencia a tratar de lo que podríamos decir colonizar, si me permite la palabra, la Cámara Federal, entre otros tantas instancias del Poder Judicial. Vemos que no ha sido solamente lo que comúnmente se conoce como Comodoro Pi, la intención de remover los jueces que eran adversos a las ideas de aquel presidente. Han habido muchos intentos contra otros jueces laboralistas, en el caso incluso de una jueza de San Martín que le han puesto una granada en su casa. Los dichos y las diatribas que ha tenido el expresidente contra los abogados laboralistas y contra el fuero laboral, criticándolos de mafias o de grupos. Realmente ha sido, me parece, muy evidente. O sea, en ningún momento se ha ocultado las verdaderas intenciones del presidente. Recordemos que ni bien al poco tiempo de ingresar al gobierno, el expresidente Macri dijo que iban a buscar jueces que los representen. Sí, claro. Y creo que en ese sentido, en ese camino, en lo que ha sucedido con la Cámara Federal de apelaciones en lo criminal y correccional de la capital federal, esto es lo que comúnmente la Cámara de Comodoro Pi, lo que ha sucedido también ha sido muy evidente, porque si quiere luego puedo expresar un poco cómo fueron las remociones de cada uno de nosotros, pero lo cierto es que cada vez que cada uno de los integrantes que han sido removidos, el presidente ha manifestado su beneplácito. Claro. En el caso de los doctores que usted nombraba, que fueron mis colegas de Fara y de Ballesteros, el presidente dijo, esto no es lo acordado. O sea, barbaridades tan lejos de la idea de republicanismo que realmente asombra cuando muchos de los partidarios o defensores de sus ideas ponen como bandera un supuesto republicanismo que no ha tenido nada que ver su gobierno. En el caso mío, personalmente, el día que yo fui removido, estaba con el secretario general de Naciones Unidas y dijo que ahora sí iban a venir las inversiones a la Argentina, porque yo había sido removido. O sea que barbaridades que más allá de esto, lo que sí es cierto, lo que queda muy claro, que denotaba la alegría y la convicción del presidente de que estas remociones hayan sucedido. ¿Y por qué buscaba las remociones de ciertos integrantes del Poder Judicial? Porque creo que justamente éramos un obstáculo para conseguir los objetivos que pretendía conseguir y de la manera que se pretendía conseguir. En el caso puntual de la Cámara Federal de Capital, bueno, eran muchos los casos que eran sometidos a su conocimiento. Todos sabemos que quizás es el fuero más político o el más politizado, por donde trasuntan las causas que tienen que ver con los funcionarios de gobierno.
Y en ese caso, bueno, fue muy clara la elección que tuvo el presidente para hacer de esa Cámara un lugar afín. Ujú. A los pocos días de haber asumido, lo primero que hace es un decreto de necesidad y urgencia, dejando de lado una ley por la cual la oficina, que comúnmente se conoce como oficina de escuchas, que estaba por ley en sede del Ministerio Público Fiscal, la traslada a la A la Corte. Corte, sí. La traslada a la Corte, pero en realidad con una conocida intención de antemano, que era que esto pase en manos de la Cámara Federal, pero en manos de su presidente, el doctor Martín Irursun, que todavía sigue siendo el presidente de la Cámara. Sí. ¿Y por qué digo que esto ya se sabía de antemano? Porque era el mismo diario La Nación, que con 2 meses de anticipación, Claro. con fotos y todo, decía que la nueva oficina de escuchas iba a estar a cargo de ese magistrado. Lugar donde Stornelli, por otra parte, tiene un hijo, ¿no? Hay 2 hijos de Stornelli, uno trabajaba en AFI y otro en la oficina de escuchas. Sí, eso lo desconozco. Bien. Eso desconozco cómo estaba integrado. Sí. Sí sé quién está a cargo todavía. El día de hoy está a cargo un ex secretario del Fuero Federal, que era secretario del juzgado del doctor Lijo. Sí. Se llama Juan Rodríguez Ponte, quien está a cargo funcionalmente. Como el cargo, digamos, directivo, sigue el doctor Martín Irursun, presidente de la Cámara. Fueron muchos los DNU que fueron cuestionados, que con mi firma, en algunos casos en soledad, en otros casos acompañado por el doctor Ballesteros, pensábamos a nuestro criterio que eran inconstitucionales. Para darles algún ejemplo, por ejemplo, aquel decreto de derribo de aviones. Sí. Y habían un sinnúmero más de actividades administrativas que eran... Claro, no. Digo, ahora, usted tuvo en sus manos una causa que tenía que ver con Mauricio Macri y con las escuchas mientras era jefe de gobierno. Así es, sí. Bien. Fue procesado en primera instancia, confirmado ese procesamiento en la Cámara. Es más, él accede y jura como presidente estando procesado por esas escuchas, una causa en la cual luego él fue sobreseído en primera instancia y que no han llegado las apelaciones a la Cámara, que las personas que estaban en condiciones de así hacerlo, ni el fiscal ni las querellas, así que había quedado firme ese procesamiento. Y es un juicio que todavía espera fecha para seguir adelante, claro, sin Mauricio Macri, pero con los otros imputados. Y recordemos que infelizmente algunos de los imputados que eran jueces de la provincia de Misiones, en un caso uno de ellos se suicidó, o sea que es una trágica experiencia toda esa investigación y con todo lo que ha sucedido. Ahora, cuando se dijo todo lo que se dijo a usted lo removieron, ¿no? Lo suspendieron, vamos a decir la verdad, se le pidió el juicio político, pero usted también tenía una causa. ¿Usted cree que le jugó en contra tener la causa papel prensa? Bueno, es evidente que la función judicial no es una función para ser amigos. Hay mucha gente que va a quedar, quizás algunos contentos con los fallos de un juez, pero así como va a haber muchas personas que les va a agradar los fallos, va a haber otras que van a estar muy en disgusto. Y claro que uno de ellos eran los directivos del diario Clarín, del diario Nación y del entonces diario La Razón, a los cuales yo sostenía que había que escucharlos en declaración indagatoria por la forma en la que se habían apoderado de papel prensa. Yo entendía que eso era parte integrante de un delito de lesa humanidad y bueno, luego obviamente de mi remoción todo eso quedó en la nada. Claro, claro. Y ahora, y por el otro lado, cuando tenemos el tema Nisman, ¿cómo cree que usted es visto en función de toda esta andanada, ¿no?, que después se vuelca sobre usted? Claro, no le servíamos, y en ese caso sí, ya no era solamente yo, sino también sumándolo al doctor Ballesteros, porque entendíamos, junto con el juez de primera instancia, que era el doctor Rafecas, que esa denuncia, para decirlo en términos coloquiales, no tenía ni pie ni cabeza. No había ningún elemento constitutivo de delito, no existía, pero ni por asomo, una fase inicial, siquiera preparatoria, como para poder investigarlo eso como delito. Entonces, confirmábamos que eso no era delito y evidentemente
entonces éramos un obstáculo para los objetivos que tenía el gobierno de Macri, que nosotros estuviéramos ahí en la Cámara Federal. Con lo cual comenzó un proceso destituyente de todos los miembros que estábamos ahí. Claro. Ahora, cuando se analiza quién ocupa el espacio en el cual estaba usted y de qué forma hoy se está visualizando que decirle al Consejo de la Magistratura, señores, estos ¿cómo se llama? Jueces, bueno, no hubo concurso, hubo una subrogación, es un tribunal de mayor jerarquía, hoy no quieren que se los aparte, pero cuando está esa intención y esa voluntad, más allá de que uno podría llegar a pensar que por una cuestión de interés personal sucede esto, cuando se mira el fondo de lo que fueron las acciones de gobiernos, digamos, del macrismo y algunas denuncias que pueden estar dando vuelta o que podrían llegar, digamos, en estos tiempos, ¿a quién estarían supuestamente apañando o con qué posibilidad de defender qué? ¿Tiene que ver con el pasado o tiene que ver con las causas futuras que pueda tener Mauricio Macri? Yo creo que tiene que ver con las causas presentes que ya tiene Mauricio Macri, quizás con algunas futuras. Yo creo que es muy claro. Cuando vemos a la ex ministra de Seguridad en una clara extorsión que le hace en forma televisiva, diciéndole a los miembros de la Corte, si quieren seguir siendo miembros de la Corte, tienen que reconocer o saber o acordarse que nosotros tenemos la llave en el Senado, así lo expresó sí. la ex ministra Bullrich, o sea, sí. De una forma tan grosera, o sea, esto es comúnmente es ir a robar a cara descubierta, o sea, no tiene ningún prurito y encima son jactanciosos de estar extorsionando por televisión. Otro tanto lo dijo ya no sé si es diputada, dijo que iba a renunciar, si es o no, Carrió, pero parece mentira que estas cuestiones se den en un mundo supuestamente civilizado, pero se siguen dando y se dicen a cara descubierta, sí. En el mejor estilo mafioso. Claro. Al mejor estilo mafioso, Patricia Bullrich extorsionaba o amenazaba a los miembros de la Corte diciendo que si quieren seguir siendo cortesanos, tienen que actuar como ellos quieren. En la misma línea que lo decía antes Macri. Así que esto es muy, muy claro. No nos olvidemos que hace muy poquito tiempo atrás los intereses del gobierno anterior han sido muy defendidos desde esta sala, desde esta Cámara. Han quedado desprocesados funcionarios por la causa de las autopistas. Estos mismos integrantes que ahora han acudido en vía de per saltum son, y no nos olvidemos de esto, los que desprocesaron al último lugarteniente de la AAA, el doctor Ceci. O sea que estamos viendo que es evidente que no solamente protegen a un gobierno, sino a una línea política determinada. Claro. Ahora, cuando usted analiza y nos plantea esto, que digamos ya de por sí es elocuente, ¿tiene alguna expectativa de que esto tenga, entre comillas, digo, algún final donde, al menos dentro de ese ámbito, lo que no se esté haciendo es amparando o digamos, protegiendo determinados tipos de intereses? Porque uno no sabe qué pensar. Si los hombres de la justicia en el gobierno pasado han sido variables de ajuste de las pretensiones, de negocios personales, negocios de grupo y de negocios transnacionales también. Porque yo recuerdo a Lorenzetti abrazarlo a Moro. Es una foto que creo que, como se dice, habla por mil palabras. Estaba el doctor Lorenzetti en el medio, del otro lado el fallecido titular del juzgado 11, y del otro lado el juez Mora, que había sido invitado por él y por el ministro Gravano, y esa foto creo que habla por mil palabras. Ese era el objetivo y la línea que Lorenzetti pretendía. Y en ese mismo acto, el doctor Lorenzetti, cuando todavía está en investigación la muerte del ex fiscal Nisman, el doctor Lorenzetti diciendo, y con una pantalla y una gigantografía atrás,
mostrándole a todos los miembros del Poder Judicial diciendo que eso había sido un magnicidio, o sea, diciendo, esto no fue un suicidio. O sea, si ya el presidente de la Corte dice eso, ¿con qué independencia y libertad pueden actuar los fiscales y jueces inferiores? Es evidente, o sea, el desarrollo, el pasado del doctor Lorenzetti como ministro de la Corte es deplorable, es delictivo. Una persona que había dicho que estaba solucionado el atentado en la embajada de Israel, o sea, un desconocimiento supino de lo que sucedía con uno de los más graves atentados que habían sucedido en el país. O sea, realmente una persona que creo que no tiene autoridad moral para poder estar ocupando ese lugar. Realmente quiero ser optimista sobre el futuro, pero creo que más allá de lo que pueda suceder en estos días con la Corte, que creo que no va a tardar mucho en resolver esta situación, me parece que no nos vamos a tener que quedar quietos pensando que se arregló una situación, porque si son personas que hay que estar arreglando, entre comillas, cada una de estas situaciones y que están poniendo en vilo el proceso institucional y democrático del país, me parece que hay que pensar a profundo en un profundo cambio del Poder Judicial, donde ya no van a importar solamente el número de jueces, ni de la Corte, ni de primera instancia, sino la calidad. Tenemos que realmente rever cuál es el perfil de las juezas y jueces que queremos para un gobierno democrático de derecho, para un país democrático. Claro. Ahora, doctor, ¿por qué usted cree que estas irregularidades del gobierno anterior, por ejemplo, de no pasar el tratamiento de la deuda por el Congreso, nadie se sonrojó, nadie se ruborizó y mucho menos se rasgó las vestiduras diciendo convalidamos esta ilegalidad, esta ilegitimidad, si se quiere, y esta anticonstitucionalidad? ¿Por qué no dijeron nada cuando se endeudó el gobierno de Macri? Realmente creo que acá hay un compromiso muy grande de todos. También de la ciudadanía, ¿no? Que no ejercemos nuestro control ciudadano, no ejercemos de ciudadanos, pero fundamentalmente de la representación política. Y no nos olvidemos que el que representaba políticamente el bloque en el Senado de la oposición, en el primer día que tuvo la oportunidad, el primer día oficialmente que tuvo ese cargo como opositor, dijo, ahora sí puedo hablar libremente. Sí. Después terminó siendo candidato a vicepresidente de Macri. El presidente del bloque oficialista. Sí. Entonces yo, más allá de este transfugismo, de estos tránsfugas de la política, también está la responsabilidad de muchos, y no son pocos, de muchos de los que realmente tienen y están empoderados por la ciudadanía, ya sea oposición o oficialismo, de representar una idea o un proyecto político. Y que se deje de pasar tamañas barbaridades, me parece que es un llamado de atención muy grande, que son los primeros que tienen que defender el proceso democrático, defendiendo las institucionalidades. ¿No le hace mal? Ahora, cuando la ciudadanía ve todo esto, doctor Freiler, ¿usted no cree que la sociedad entra en una suerte de desgano, de descrédito hacia la justicia, de que por qué voy a tener que confiar? Bueno, en última instancia, la justicia la administran los hombres, no Dios. O sea, infalible será Dios, entre comillas, para aquel que cree, pero los hombres se pueden equivocar y acá no se ve autocrítica tampoco. No, para nada. Sí sabemos que el Poder Judicial es una de las instituciones con menor credibilidad, según las encuestas, si es que estas encuestas son ciertas y verdaderas, o muchas veces también están puestas para manipular de alguna manera la opinión pública. Pero coincido totalmente con usted, o sea, la responsabilidad y la falta de autocrítica de muchos sectores de la dirigencia, y no hablo solamente de la dirigencia política, acá las dirigencias de las sociedades intermedias, de los grandes grupos económicos, del poder fáctico y verdadero del país, ni hablar del papel que han cumplido indecorosamente tantos periodistas que representan, sí, a unos medios, que representan el poder o que son el poder fáctico del país. Yo creo que nos debemos una gran autocrítica en eso, pero creo que hay dos instancias que urgentemente tienen que tomar esta posta. Por un lado, la ciudadanía, y convocar a la militancia de todos los sectores. Las militancias que
son las que tienen que recordarle a sus dirigentes el lugar que tienen que ocupar esos dirigentes. Claro. Y la otra, estos dirigentes tienen que de una vez por todas tomar cabal razón de cuál es el gran peligro en el cual nos encontramos. Máxime cuando vemos que expresidentes anuncian que no va a haber elecciones, que va a haber un golpe de Estado, y en vez de anunciarlo con una grave preocupación y llamar a la ciudadanía a defender la democracia y demás, lo anuncian como si fuera, no sé, la próxima serie que van a ver por televisión. Entonces, se habla con un desdén de estas cuestiones que son tan caras a nuestra democracia, tan caras a nuestra historia, a nuestro pasado, que realmente me llama mucho la atención que o ellos, o los amigos, o los familiares no lo llamen al rescate, decir, bueno, por lo menos, no digo que digas lo que hay que decir, no vayas a la televisión a decir esto, ¿no? Sí, digo, ve cierta lentitud de tratar esto, porque a lo mejor quien lo mira de afuera, el doctor Freiler dice, no, esto se trata de una puja entre hombres del derecho, entre gente que tiene carrera judicial, entre una sinuosidad en el manejo del procedimiento, como para destituir a uno y correr a otro. Pero ¿a usted le da la sensación de que realmente fue funcional la justicia en el gobierno pasado al proyecto político de endeudamiento, de saqueo y de despojo que se sometió al país? Totalmente, totalmente. Yo creo que eso fue uno de los objetivos claros que tuvo Macri. O sea, no podía gobernar a través de decreto de necesidad y urgencia si estos no tenían dos complicidades. Por un lado, el Poder Judicial, porque obviamente iban a haber denuncias en ese sentido, y por otro lado también alguna mirada un poco permisiva por parte de la comisión bicameral que tiene que atender a los decretos de necesidad y urgencia. Sí. Entonces creo que eso fue un mix que le ha permitido con total indulgencia gobernar y hacer los desaguisados que hoy estamos viviendo y que se están tratando de solucionar o de recuperar de alguna manera. Perfecto. Sí. Veremos. Se entiende. ¿Cuál es su situación ahora, doctor? No, soy abogado, estoy trabajando como tal, con las dificultades que esto obviamente trae aparejado. No es lo mismo volver al ruedo a casi los 60 años que hacerlo cuando uno recién se recibía. Sí. Pero bueno, tratando de realmente más preocupado por el futuro de esta institucionalidad, de esta democracia, que por la cuestión personal, ¿no? Bien. Bueno, doctor Eduardo Freiler, yo desde ya le quiero agradecer su tiempo y todos los que nos ha comentado respecto de cuáles fueron las vicisitudes por las cuales usted ha pasado. ¿Le quiere alguna reflexión de un minuto como hombre del derecho? Realmente es difícil. Yo quisiera, pienso, por ejemplo, en mi hija mayor que estudia Derecho, está pronto a recibirse, que piensen que todavía desde el derecho es una de las herramientas necesarias y básicas para poder conformar una sociedad democrática, pero que no solamente alcanza con el derecho. Creo, y sí me gustaría exhortar a la ciudadanía en general, que esto se puede y se debe solucionar solamente a través de la política. Bien. Aquellas otras personas que crean que, porque es muy común ahora ver estos problemas de los políticos, yo creo que esos pensamientos atentan contra la democracia. Y si acá hay un problema político, creo que se debe solucionar necesariamente y únicamente con la política. No hay otro camino. El otro camino es un camino de horror, de sangre, de muerte, de proscripción, que Dios quiera que nunca más lo vivamos en la Argentina, pero que desgraciadamente se está viviendo en la región. Claro. Lo estamos viendo en Bolivia, lo estamos viendo, o sea, lo que ha sucedido en Brasil, en Paraguay, en Ecuador. Así que yo lo que quisiera exhortar es que estas cuestiones solo se pueden superar con más política. Perfecto. Bueno, le agradezco su tiempo y desde ya dejamos el compromiso de invitarlo en una próxima oportunidad para poder seguir hablando de este y otros temas, si le parece.
Será un placer. Para mí también Muchas lo es. gracias. No, por favor. Le mando un fuerte abrazo. Gracias por su tiempo, doctor. Gracias. Bueno, Gracias a usted. escuchábamos al doctor Eduardo Freiler, quien nos explicó los pormenores y minuciosamente cuáles fueron los avatares que tuvo que pasar y en qué instancias fue de alguna forma tenido en cuenta por el Poder Ejecutivo de aquel entonces. Recordemos que Mauricio Macri se ufanaba realmente de haber hecho un buen papel e incluso de festejar, porque así como nos dijo Freiler, Macri llegó a decir que esto no era lo acordado, nunca dijo qué era lo que había sido acordado y con quién o con quiénes y por qué motivo se había acordado eso. ¿Qué necesidad tenía de llevar adelante esta suerte de remoción, destitución, suspensión, llámele como quiera, pero ese juez no está más en ese juzgado? Entonces, el objeto por el cual se habían propuesto había sido conseguido. Y yo me sigo preguntando, ¿a quién le servía este acuerdo? ¿Sobre quiénes actuaba este acuerdo? ¿Qué beneficios obtuvo? ¿Quién se perjudicaba con este acuerdo? ¿Hacia dónde estaba dirigido y si tenía que ver con un futuro que hoy padecemos todos, que es producto de ese acuerdo? Nunca se dijo absolutamente nada. Pero cuando empezamos a mirar la historia del Poder Judicial, nos vamos dando cuenta que sin que haya presidentes que digan que hubo acuerdo o no hubo acuerdo, los resultados para la población ha sido el mismo, o a través de otros mecanismos. Nadie puede olvidar lo que fue la Comisión de Asesoramiento Legislativo del Proceso, lo que uno vivió como lo que se denominó la Corte Menemista, que también tuvo de inocentes a grandes culpables. Esa corte no dijo absolutamente nada de Domingo Cavallo cuando convalidó la estatización de las empresas privadas y no solo del Estado Nacional, de aquellos particulares que se beneficiaron con esto, dentro de los cuales también estaba Macri. Ahora, yo me pregunto, también hay un doctor que es un denunciador serial, y esto tengámoslo en cuenta, pero este doctor pertenece a una fundación. Qué rara, qué rara casualidad, también está esta fundación está asociada al Grupo Clarín. Causa, que nos acaba de decir Freiler, lo tenía en el sentido o en vistas, en una instancia en la cual yo la asociaría también con otra cosa, que no se pudo llevar adelante, y que tenía que ver con los atropellos de la dictadura sobre los empresarios nacionales que impulsó Héctor Recalde en una investigación y que casualmente cuando llegó el nuevo gobierno fue suspendido. Causa que también fue suspendida en el caso de la compra papel prensa, donde nos decía Freiler, debía ser tratada dentro del marco de delito de lesa humanidad. Entonces, es decir, bueno, parece ser que la justicia es una variable de ajuste o un camino, o si usted quiere es un referee circunstancial que sirve para levantar una tarjeta amarilla o una tarjeta roja. En muchos casos, cuando no se le es funcional al proyecto que representa los intereses de los grandes grupos económicos, los hombres que están en esos ámbitos son echados con la tarjeta roja. A otros se los presiona, se les muestra la tarjeta amarilla, se los trata de adocenar y el que no, bueno, chavo, hasta luego afuera. Así es como se arruinan vidas, pero también así es como se consagran las impunidades. Bueno, hemos llegado hasta acá al final de este capítulo que tuvo que ver con la justicia y en la historia de lo que le aconteció al doctor Eduardo Freiler, contar de que es ni más ni menos que la reedición de muchos momentos de la vida argentina en que la circunstancialidad, pero también cuál era la posición de cada uno de esos actores circunstanciales que en un momento de la vida política, económica y social de un país significaba la defensa de determinadas posiciones. Esto es lo que les puedo compartir a título de síntesis y esto es lo que nos deja como, no digo residual, sino como aprendizaje la historia y empecemos a mirar hacia adelante a ver qué es lo que se está premiando y lo que no. Llegamos al final, se nos fue el tiempo, desde aquí, desde el canal de TV del Diario Digital Conclusión, tanto Sebastián Moreno como Aldo Batizaco te cuentan que nos vemos en el próximo capítulo. Gracias, chao, hasta luego.